Hola, soy Mariana Maya y estoy en la carrera de la licenciatura en Derecho. Hoy les voy a hablar de un caso paradigmático para México. Se trata del caso González y otras, mejor conocido como el caso del campo algodonero. Comenzamos con el contexto y los antecedentes de este caso. A principios de los años 90, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se registraron patrones persistentes de desapariciones, asesinatos, violencia grave contra las mujeres jóvenes, muchas vinculadas a la industria maquiladora, en condiciones que indicaban tanto violencia de género como negligencia estatal. Este fenómeno no era aislado. Se hablaba de la otra frontera, de mujeres que trabajaban, que eran vulnerables, de escasas respuestas internacionales y de una discriminación estructural que afectaba su protección, justicia y su dignidad. En este marco, el 6 y 7 de noviembre del 2001 fueron encontrados en un campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua, los cuerpos sin vida de varias mujeres desaparecidas, con signos de violencia sexual, mutilación y tortura. La negligencia o la ausencia de respuestas adecuadas por parte del Estado mexicano ante este escenario motivaron que el caso escalara hacia el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Las víctimas destacan las siguientes: Claudibet González, de 20 años, trabajadora de maquila, desaparecida el 10 de octubre del 2001. Esmeralda Herrera Monreal, de 15 años, empleada doméstica, desaparecida el 29 de octubre del 2001. Laura Berenice Ramos, 17 años, estudiante, desaparecida el 27 de septiembre del 2001. Los cuerpos fueron encontrados en el citado campo algodonero, en los márgenes de Ciudad Juárez, Chihuahua, presentando signos de extrema violencia sexual, mutilación, ataduras, con autopsias deficientes, manejo insuficiente de la cadena de custodia, identificación deficiente, líneas de investigación fragmentadas y otras irregularidades técnicas y estructurales de la investigación penal. El Estado mexicano reconoció parte de su responsabilidad, pero el proceso nacional fue considerado insuficiente e ineficaz, lo cual llevó al traslado del asunto ante la Comisión y luego ante la Corte Interamericana. El caso fue llevado por las familias de las víctimas acompañados de las organizaciones de derechos humanos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y más tarde ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La sentencia de la Corte fue emitida el 16 de noviembre del 2009. El caso González y otras versus México, la Corte determinó que el Estado mexicano era responsable por múltiples violaciones a derechos humanos ligados al deber de prevención, de investigar con la debida diligencia, de sancionar, de reparar a las víctimas y a sus familias, así como el de no incorporar la perspectiva de género en la investigación, lo cual perpetuaba la impunidad de las violaciones contra las mujeres. Se resaltó que existía un patrón estructural de violencia de género en la zona y que la intervención estatal había sido suficiente para romperlo. La Corte impuso diferentes obligaciones al Estado mexicano, que son adoptar medidas necesarias para investigar eficazmente los derechos, identificar, procesar y sancionar a los responsables, ya que sean autores materiales o funcionarios eminentes. Garantizar que la investigación incorpore la perspectiva de género, reconociendo que las víctimas fueron asesinadas por razones de género, lo que implica modificar protocolos, capacitar a autoridades, revisar a los estereotipos de género. Reparar integralmente a las víctimas y sus familias, incluyendo medidas de rehabilitación y satisfacción, con garantías de no repetición. Realizar reformas estructurales para prevenir la violencia de género, adoptar políticas públicas de protección y mejorar la coordinación entre autoridades locales, estatales, federales para fortalecer la justicia penal. Documentar públicamente el compromiso con la verdad del Estado, establecer mecanismos de seguimiento, de cumplimiento de sentencia y garantizar la participación de las víctimas y organizaciones de sociedad civil. Por otro lado, el impacto concreto y el seguimiento de la sentencia mencionan que el Estado mexicano tuvo que levantar un monumento en memoria de las víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez, como parte de la reparación simbólica. Se generaron protocolos de actuación con la perspectiva de género para la investigación de feminicidios en México, derivados del impulso que generó este caso. Organizaciones de la sociedad civil elaboraron propuestas de seguimiento que incluyen cronogramas, indicadores para evaluar el cumplimiento de las medidas ordenadas por la Corte. Sin embargo, conforme a las fuentes más recientes de la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez y en otras partes del país sigue siendo alarmante, lo que muestra que mucho del cambio estructural aún está por consolidarse. Vamos con
a la perspectiva de género y los feminicidios. El fallo de la Corte fue leído también desde una lente más amplia, la violencia contra las mujeres vista no solo como hechos individuales, sino como una manifestación de desigualdad de género, discriminación estructural y omisión estatal y tolerancia social ante el maltrato de las mujeres. Se identificó cómo las instituciones de justicia operaban con estereotipos de género, por ejemplo, que las mujeres desaparecidas se fueron con el novio, que sus actividades eran religiosas, que la familia tenía responsabilidad, lo que retrasaba las investigaciones o las hacía ineficaces. El seguimiento de la sentencia es clave, monitorear que las medidas ordenadas por la Corte se implementen, que haya indicadores de cumplimiento, que las víctimas sean verdaderamente reparadas y que la justicia y la prevención funcionen. El caso Campo Algodonero sigue siendo una referencia obligatoria, pero su eficacia depende de su transformación en políticas concretas, recursos, justicia real y memoria social activa. En conclusión, el caso González y otras en el Campo Algodonero versus México evidenció la responsabilidad del Estado mexicano por no prevenir ni investigar adecuadamente los feminicidios en Ciudad Juárez. La sentencia de 2009 de la Corte Interamericana marcó un precedente al reconocer la violencia de género como una violación a los derechos humanos y obligó a México a implementar medidas para proteger y garantizar la vida y seguridad de las mujeres. Esto sería todo, muchas gracias por ver.